Hace miles de años atrás, en un pueblo muy lejano lleno de colores llamado Curriculandia, existía un rey, un hombre muy querido por los ciudadanos, puesto que siempre buscaba lo mejor para ellos. Él no solo pretendía que trabajaran arduamente, sino que también buscaba que sus súbditos se educaran y lograran ser útiles para la sociedad en que ellos vivían. El rey y la reina concibieron a un pequeño niño llamado Perham, quien sería depositario y fiel modelo de la educación que ellos querían cimentar. Para comenzar a generar cambios en la vida de sus súbditos, contactaron a grandes pensadores y ministros del reino. Entre ellos estaba Bobbitt, gran científico, y que él le propuso que podían desarrollar habilidades a través del entrenamiento como experiencia para enfrentar la vida social. Esta situación a los reyes les encantó, por lo que aprobaron la propuesta de Bobbitt y estaban ansiosos de contarle a toda la comunidad. Se enfocaban en garantizar una calidad de la educación y también del aprendizaje. Un día cualquiera llega una extranjera, venía de un largo viaje, de esos viajes que pocos conocían y de los muchos que ha hecho recorriendo los diferentes reinados. La extranjera vio que este reinado tenía algo diferente. La gente era cálida y amistosa. El modo de vida de la extranjera se basaba en intercambiar experiencias. Para lograr innovación y cambios, la forastera solicitó una audiencia con los reyes. Queridos reyes, tengo una propuesta hacia el tipo de educación que ustedes hacen. Me he dado cuenta que los niños necesitan un cambio. Llevan mucho tiempo desarrollando un tipo de currículum académico, donde sus súbditos solo aprenden contenidos y memorizan, y en que los maestros solo buscan respuestas de ello a los estímulos para poder lograr los objetivos que se plantean, lo que me recuerda al currículum de eficiencia social. He visto que sus súbditos, además de aplicar las propuestas de Bobbitt, han desarrollado currículums o tipos de aprendizaje basado en la experiencia, como postula el gran sabio Tyler, o los famosos magos Taba y Stenhouse, que promueven un currículum realista, basado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi propuesta es modernizar esta visión para buscar una reconstrucción del conocimiento a través del currículum que proponen los filósofos de mi tierra, Gimeno Sacristán y Martiniano Román, quienes no entienden el conocimiento solo como parte de un currículum, sino el que deben fijarse también en la cultura, que es tan fuerte y notorio dentro de la sociedad de su reino. Un buen amigo mío, César Cole, me dijo además que este tipo de modernización debe ser llevada a cabo a través de una estructuración respondiendo a qué, cuándo y cómo enseñar. Los reyes se mostraron maravillados ante tal situación expuesta por Kalou, dando una respuesta positiva, comenzando a aplicar estos cambios dentro de su modelo educativo. Por tanto, habló con Bobbitt y le explicó la situación, quien él muy cordial le dijo que estaba de acuerdo ya que la educación necesitaba cambios. Es así que comenzaron dentro de este maravilloso reino un nuevo concepto educativo. El pueblo estaba muy curioso por el cambio, mientras que los reyes y la extranjera observaban con un muy buen pronóstico por lo mismo esta innovación conceptual se mantuvo por muchos años dentro de la cultura escolar de las instituciones, creciendo y desarrollándose de manera efectiva. Pasaron los años, la educación avanzaba y el pequeño Perham crecía. El primogénito era un niño humilde, pero con una gran ambición, por ser el reflejo de la educación que buscaba Curriculandia. En una de sus aventuras, en conjunto con sus amigos, en el bosque de la Tibia, encontraron una casa supuestamente abandonada. Al entrar en ella, se encontraron con un antiguo sabio. En el pueblo lo conocían como Marvin. Marvin los invitó a pasar y les preguntó a los jóvenes cómo les gustaría que fuera el enfoque de su educación. Perham le explicó que le gustaría que la cultura del reino fuera la base para su quehacer educativo y así ser agentes de cambio para la sociedad. Clarita acotó que le gustaría combinar la teoría que se les enseña con la práctica de esta. Juanito respondió que quería algo que lo formara íntegramente para servir a la sociedad. Al terminar la conversación, Marvin les encomendó que llevaran estas inquietudes hacia sus gobernantes. Perham llevó sus amigos con sus padres,
donde manifestaron sus ideas de cómo le gustaría que se enfocara su educación. Al ver a los estudiantes tan entusiasmados, los reyes decidieron consultar con los consejeros del reino sobre las propuestas de los estudiantes, quienes recomendaron tomar en cuenta sus inquietudes y aplicarlas gradualmente. Con esto se podía ver cómo los estudiantes iban aprendiendo cada vez más y se iban nutriendo de nuevos conocimientos en base a sus propias experiencias. Los profesores consideraron que esta era una nueva alternativa, sin embargo necesitaban una estructura definida para su quehacer en el aula. Es por esto que fueron donde el sabio Marvin, que les propuso incorporar modelos de currículum. No había duda que el reinado era un mundo maravilloso. La felicidad se demostraba a flor de piel. Los reyes se sentían satisfechos por el trabajo que habían realizado. Estaban plenos y conformes con los cambios dentro del establecimiento. La educación iba en mejora considerablemente. Se generaron grandes debates entre Marvin, que enriquecieron las experiencias del aprendizaje, y la extranjera, que recordaba los diversos modelos que observaban en otros reinos. Planteaba modelos tradicionales donde los maestros solo transmitían el conocimiento, sin involucrar a los alumnos en ese aprendizaje. Luego estaban los románticos en el otro extremo, que daban importancia al desarrollo del aprendizaje interno del alumno, y los conductistas, que enfatizaban fuertemente el conocimiento a través de la memorización. Todas esas experiencias enriquecían todo el quehacer educativo. Sin embargo, no era suficiente. Se descubrían en otros reinos teorías que despertaban el desarrollo cognitivo. Conocían a los grandes sabios que promulgaban esas teorías. Entre ellos estaba Piaget, Ausubel y Brunner, que desarrollaban el aprendizaje significativo y por descubrimiento respectivamente. Esto se expandió hacia la sociedad, donde la enseñanza se enfocaba a que los alumnos fuesen agentes activos de cambio en la sociedad. Los modelos en relación a lo cognitivo proponían el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo productivo y la educación estaban íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. En el reino se desarrollaban las ideas de grandes pensadores que proponían diversos niveles y enfoques de la educación. Por ello, se generó un concilio para invitar a otros pensadores, científicos, sabios, maestros y estudiantes, para poder expandir las diversas propuestas que resultarían con el fin de construir la visión y enfoques para la realidad y situación de cada reino y sus necesidades. El concilio fue productivo. La extranjera, el sabio Marvin, junto a los pensadores del reino, organizaron las conversaciones. Los reyes recibieron a todos los invitados y los jóvenes estudiantes observaban y proponían. Surgieron varios enfoques: el academicista, que potenciaba la noción del conocimiento en sí mismo, sin ver el contexto social, y el enfoque de eficiencia social, que daba respuesta para satisfacer al cliente como diseño instruccional, visto en algunos pueblos. Otros planteaban el enfoque centrado en el estudiante. Se manifestaba por estar permanentemente abierto a la intervención de profesores y alumnos y orientado a los procesos e interacción dinámica que se establecía entre los 4 componentes del currículum: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Algunos sabios recordaban cómo después de una guerra en sus reinados debieron realizar una reconstrucción social y comenzaron desde la educación para desarrollar una sociedad más justa, potenciando la relación entre la escuela y los cambios sociales para dar solución a sus problemas. Otros pensadores comentaban sobre el enfoque sistémico propuesto por los reinos más jóvenes e innovadores y contemplaba a la conexión entre los individuos y el contexto, es decir, familiar, educativo, entre iguales, como el más amplio y genérico, social, político, religioso, etc. Los filósofos describieron un enfoque crítico, profundo, donde la educación se construía desde los contextos sociopolíticos, cuestionando los valores sociales y atendiendo a las diferencias culturales, sociales y psicológicas de los estudiantes.
El concilio se extendió por días. Hubo también recreación, banquetes y bailes. El príncipe Perham y sus amigos conversaban de lo que escuchaban. Estaban maravillados de cómo la educación se transformaba y cómo las competencias de los estudiantes se aplicaban, debiendo reflexionar, deducir y analizar para así estimular su aprendizaje. Una vez terminado el concilio, todos los invitados se despidieron muy agradecidos de los reyes por tal importante evento. Cada comunidad se reunió dando forma a los enfoques, debates y charlas, donde comenzaron con el currículum oficial, el que fue impartido por los reyes. Por lo tanto, se convirtió en la carta de navegación de todos los establecimientos, el que dirigió todos los principios básicos del currículum. Sin embargo, cada escuela, según sus postulados y aplicando el currículum oficial, desarrolló su currículum explícito. Cada establecimiento avanzaba en cuanto a los contenidos y objetivos. El profesor podía anular algunos temas que él consideraba que no eran relevantes para los alumnos, pero siempre se valoraba y por último, se observaban en el colegio los valores, actitudes, conocimientos, creencias y costumbres, que se evidenciaban de manera oculta, ya que no forman parte explícita del currículum. Los sabios, Marvin, la extranjera, el príncipe Perham y sus amigos y cada representante de las comunidades educativas se daban cuenta que cada colegio poseía una identidad propia. Esto se lo comentaban a los reyes y ellos reflexionaban. Consideraron que para elaborar un currículum era importante la experiencia pedagógica, donde las aplicaciones didácticas que tuvieron éxito prosperaban y las que no fueran descartadas. Con esta información modificaron el currículum para poder adaptarlo al contexto. La reina pensó jerarquizar según sus fuentes y perspectiva. Por lo tanto, mandó a llamar a un escribano y redactarlas, donde se dijo que cada disciplina, matemática, historia, música, entre otras, debería contar con especialistas, los que tendrán que decir cuáles son los conocimientos esenciales y cuáles son los secundarios. A esta la organizaría con el nombre de epistemología. Por su parte, la fuente sociocultural ayudó a establecer los contenidos que el alumno ha de asimilar para poder ser un miembro activo de la sociedad en un futuro. La extranjera propuso la unión entre la psicología y la pedagogía como bases psicopedagógicas, cuya finalidad era orientar tanto sobre cómo se produce el aprendizaje como sobre los criterios que ha de guiar la actuación o la intervención del enseñante. El príncipe Perham y sus amigos definieron el aspecto pedagógico integrando dos situaciones principales: la enseñanza y la investigación de esta. Esto significa que crearon situaciones de aprendizaje que le permitieron al alumno asimilar, desarrollar y ejercer dichos aprendizajes. Toda la comunidad junto a los reyes y sabios veían con mucho optimismo el horizonte educativo que habían construido a lo largo de los años. Fueron grandes los cambios que los reyes hicieron, y ahora sería el príncipe Perham quien tuvo que continuar con el legado de la educación, guiándola para seguir construyendo la cultura escolar del reinado de Curriculandia. La gran historia de Curriculandia y su educación se produjo a través del diálogo permanente entre todos los aspectos que rodeaban a la comunidad. Los líderes de cada establecimiento solicitaban al nuevo rey su bendición. El rey les pidió que fueran siempre representativos de los colegios. Los maestros y los estudiantes se retroalimenten con las enseñanzas y aprendizaje, considerando las normas, tradiciones, ritos y estilos que conllevan lo mejor de la cultura escolar, para poder escribir otro capítulo del grandioso reinado de Curriculandia y poder ser felices por siempre.